Se cumplen 10 años de Camisea y Ocinermin, el organismo supervisor de la inversión en energía, está organizando un congreso internacional con la participación de expertos de diversas partes del mundo. Participan especialistas de Canadá, Inglaterra, Holanda, España, Colombia, Corea, Estados Unidos y lógicamente el Perú. In any given region of a shale play is often about 500%. That's huge. It means that one well might be extremely productive. You drill the same well next door, literally, and that well might be producing less than 20% of the product of the first well. So it has a huge economic impact world. Even for the Camisea project, for example, somebody has gone away and created a supply curve, a curve that demonstrates, look, this is what it will cost to produce the distribution. It also means, by the way... Buenas tardes, amigos de Ocinermin, invitados a esta reunión, señoras y señores. Es un placer venir a un foro que trata de uno de los proyectos más exitosos que hemos tenido en la historia del Perú. Un proyecto win-win, un proyecto en el cual ganó el país, ganaron los consumidores, ganó el gobierno, ganó la empresa, ganaron las colectividades, las comunidades locales. Es un proyecto que en consecuencia merece ser visto, ser analizado para tirar lecciones de lo que debe seguir siendo el desarrollo de la industria del gas en el Perú. Son los primeros 10 años en que hemos aprendido a utilizar el gas. El gas que es el recurso energético más importante del país. 10 años que nos han permitido contabilizar grandes beneficios económicos y además adquirir una experiencia en lo que es el usar este recurso y el llevarlo a todas las instancias de la vida económica nacional. Sin duda, el gas va a marcar la historia energética. Camisea es un hito y hay un antes y hay un después. Todas las proyecciones de la matriz energética, de la producción de hidrocarburos, han sido revolucionadas por este hecho. Lo que es bueno entender es por qué nos demoramos tanto. Por ejemplo, el gas de Camisea fue descubierto en mediados de los 80 y tuvimos que esperar 20 años para ponerlo en producción. Yo creo que hay que recordar que esta industria requiere de condiciones de precio, de estabilidad económica, de estabilidad jurídica muy importantes, que no existían en ese entonces. El Perú de los años 80 era un Perú con hiperinflación, un Perú con terrorismo, un Perú en medio de crisis económica, lo que ha permitido que el Perú en los últimos 10 años crezca. Es efectivamente estos 10 años que han marcado el verdadero desarrollo de nuestra economía. En 10 años el producto aumentó en 88%, el consumo eléctrico en 92%. Afirma de la base sobre la cual podemos mirar la proyección de nuestra matriz energética. El gran reto va a ser balancear este gas de bajo costo con las otras fuentes de energía y las otras tecnologías renovables. En primer lugar, con la hidroelectricidad. En segundo lugar, con las energías solar eolianas. Y yo diría, en tercero, pero no con la menor importancia, el enorme potencial de ganancias de eficiencia que podemos hacer en todos nuestros sistemas energéticos. Creo que el gas barato ha hecho que descuidemos de cierta manera las políticas de conservación de la energía y de manejo de la demanda. Yo creo que tenemos que volver a una cierta disciplina porque es quizás ahí que está el mayor potencial hacia adelante. Hemos concluido
recientemente el libro de reservas para la fecha diciembre 2013. Y la verdad que el año 2013 no fue un año muy activo. No se hicieron las perforaciones de exploración que se esperaban y se tuvo un éxito muy limitado. De ahí que las cifras de reservas no muestran ningún aumento y en alguna de las categorías aún una disminución. Decía, el haber recuperado las reservas del lote 88, que fueron dadas de garantía para el proyecto de exportación, nos asegura que tenemos una base sólida. Si sumamos reservas probadas y probables de gas, es decir, aquellas que tienen pozos, aquellas que tienen una economía para su producción, con aquellas que están perfectamente identificadas por los geólogos, sumamos una cifra de 15-20 TCF que nos aseguran que el gas va a seguir siendo un factor importante en la matriz energética. La dificultad está en consecuencia el cómo ordenar este crecimiento combinando gas con las otras fuentes de energía. El gas, sin embargo, llegó al gas. Tenemos también la parte industrial y creo que en ese contexto sí, el centro del país se ha beneficiado. Estuve últimamente en Arequipa, por ejemplo, presentando el proyecto de gasoducto al sur y los arequipeños muy seguros de ellos decían, mira, nosotros hemos perdido industrias, se han ido a Lima, tenemos que hacerlas regresar a Arequipa y se fueron porque había gas para el país. Evidentemente esta es una tarea que nos queda. Yo creo que en ese contexto el proyecto de gasoducto sur peruano que acabamos de adoptar comienza a marcar la etapa de la descentralización. Y es una etapa en la cual quisiéramos combinar no solamente el efecto descentralizador, sino con el efecto de masificar el gas, por lo menos en la mayoría de ciudades del país. Arequipa va a recibir el gas y va a poder nuevamente captar las inversiones en industrias en muchos aspectos. Pero adicionalmente creemos que en el sur, entre Arequipa y Moquegua, tenemos que desarrollar no solo electricidad, que vamos a recibir todos, no solo industrias, pero tenemos que desarrollar también una industria petroquímica. Y yo creo que ese es el siguiente reto que tenemos que enfrentar en nuestro sector. No solamente consumir gas como combustible, sino darle un valor agregado más importante. Y la petroquímica significa ese reto. Un reto a cumplir en medio de condiciones, yo diría, de apertura económica. Una gran parte de países en desarrollo han hecho industria petroquímica a base de control de aranceles, a base de una cierta protección a la industria, otorgando materia prima de bajo costo. Yo creo que acá tenemos que pensar cómo establecer los mecanismos que aseguren que el metano y el etano que se necesitan como materia prima de la petroquímica lleguen a precios competitivos. Vamos a tener que trabajar en esos mecanismos y tenemos un grupo de trabajo que estamos formando para llegar a estas conclusiones. Pero no solamente el sur del país es importante. Yo recuerdo en el año 2005, la piedra angular del cambio de nuestra matriz energética, que vamos a seguir dejando combustibles de alto costo para pasar al gas. Discutíamos en el Consejo Consultivo de Energía qué hacer para reducir los consumos de diésel, por ejemplo. Aún con la modernización de la refinería de Talar y la modernización de la Pampilla, vamos a seguir importando diésel. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo sustancial, no en producir más combustibles, sino en manejar la demanda y reducir el consumo del diésel, reemplazándolo por gas en muchos sectores en los cuales se puede hacer. Pero para ello necesitamos la red y para ello necesitamos manejar una política de intercambio abierta, tanto con gasoductos virtuales como con gasoductos troncales. Este gas seguirá siendo en consecuencia básico para continuar una política energética nacional hasta quizás la década de los años 30 o 40. La política, en consecuencia, seguirá siendo enmarcada en factores como estabilidad económica, inversiones, desarrollo de infraestructura, todos encaminados a garantizar la seguridad energética del país. Entiendo que las discusiones que han tenido aquí en el evento han contribuido de una manera u otra en esta misma dirección.
En consecuencia, me declaro muy satisfecho de todos los trabajos. Camisea los vamos a seguir celebrando. Ha habido varios eventos en las últimas semanas de los 10 años que creo que bien se merecen, puesto que el cambio que hemos tenido ha sido muy significativo y esperamos continúe. Muchas gracias.